a leer un versículo de la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de los principios. ¿Cuál es? Génesis. Génesis capítulo 28, el verso 16. Génesis 28, 16. ¿Ya me lo coloca, por favor? Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlos todos a una sola voz. Génesis 28, 16 dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo quiero, que me proyecten las dos palabritas que le dije, David, por favor. Vamos a hablar algo de una de estas dos palabras, consciente y consciente. ¿Ustedes creen que son iguales? ¿No? ¿Qué quiere decir consciente con ese? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Conciencia de lo que se va a hablar? Sí, puede ser. Sí. ¿Y consciente? No, esa es la primera. Consciente, con ese. Lo otro ya se refiere consciente con ese. Exacto. Tener, ser consciente de la realidad en que está, ¿cierto? Y consciente sin ese, ¿qué querrá decir? O conciencia también puede ser. Conciencia y conciencia puede ser. ¿A qué se refiere? Cuando dice usted no tiene conciencia, o habla la Biblia que tiene la conciencia cauterizada. La primera se refiere al que tiene conocimiento de algo o se da cuenta de ello, especialmente de los propios actos, ¿sí? Cuando yo digo yo soy consciente que cometí un error, es con ese. Y cuando yo digo que soy consciente, es que soy consciente del bien y del mal. Y se refiere esta palabra consciente sin ese, a la moralidad, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no, es que la conciencia no me deja tranquilo. Es que yo hice esto mal y tengo la conciencia sucia, digamos. Y a eso se refiere la Biblia también cuando dice que tienen la conciencia cauterizada, ¿sí? Porque se refiere a lo moral, que hacen cosas malas, que teniendo, dice la Biblia, que teniendo la conciencia cauterizada y hacen cosas, dime. Eso. Gracias, hermano. Entonces vamos a hablar de consciente con ese. Sí, exactamente. Sí, que ya no tiene, hace lo malo y pero no le duele, no le pasa nada. ¿Cierto? No siente nada. Nosotros cuando actuamos mal, nos duele, ¿cierto? Decimos, Señor, nos acusa la conciencia, pero porque la tenemos ahí no viva. La conciencia cauterizada es cuando usted agarra y bueno, los que saben aquí de medicina, le cauterizan le queman el nervio, ¿cierto? Para no sentir. Entonces, eso es una conciencia
conciencia cauterizada, una conciencia quemada, que no siente nada, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Amén, porque imagínense. Entonces, vamos a hablar acerca del tema conscientes de Dios para que ustedes se ubiquen, con ese, conscientes de Dios, ¿sí? Y esto quiere decir que Dios es omnipresente, está en todas partes, ¿cierto? Por consiguiente, yo que conozco al Señor y que, bueno, he seguido los caminos del Señor y todo eso, debo estar consciente de que Él está en todas partes y que donde quiera voy yo tengo que tener conciencia de Dios, ¿cierto? Aquí leímos un versículo de un hombre. ¿Se acuerdan qué pasó ahí? El contexto eso fue un sueño que le estaba huyendo de su hermano Esaú porque lo habían matado, ¿cierto? Y sí, lo quería matar, perdón, no lo había matado. Lo quería matar Esaú, bueno, la mamá de Jacob, con el papá también, porque el papá fue que lo mandó para que se fuera para donde sus parientes, para que consiguiera esposa allá. Y lo bendijo, Isaac lo bendijo y lo mandó. En el camino no alcanzó a llegar, lo agarró la noche y puso 2 piedras, se echó a dormir y dice la Biblia que tuvo un sueño, que había una escalera, que ángeles bajaban y ángeles subían. Entonces él despierta y dice esto: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este lugar está, en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob no tenía conciencia de Dios. Pero bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no tenía conciencia de Dios? Porque era nieto de Abraham, era hijo de Isaac, y en su casa hacían culto. En su casa vivían una vida que al Señor le agradaba. Su mamá, él inclusive fue producto de un milagro del Señor. Recuerden que, ¿cómo se llamaba la mamá de Jacob? ¿Cómo? Rosalba, no. Rebeca, ¿no era? Rebeca, ¿no? ¿Y era qué? Era estéril. Y dice la Biblia que Isaac oró al Señor y ella concibió. Y concibió gemelos, ¿cierto? Mellizos. Entonces, él tenía de pronto conocimiento y sabía de algo del Señor, ¿cierto? Él conocía, o digamos que no lo conocía, pero sí sabía cómo eran las cosas, ¿cierto? Porque creció en un contexto, digamos, bíblico, ¿cierto? En un contexto, si lo traemos a nuestra era, en un contexto cristiano, ¿sí o no? Pero no había tenido experiencia, no se había encontrado con Dios. Así pasa en los hogares de hoy, cristianos. Nuestros hijos, yo crecí en un hogar, bueno, digamos que sí, crecí porque yo no nací en el Evangelio, mi mamá no era cristiana cuando yo nací, pero sí conoció ella el Evangelio cuando yo estaba muy pequeño y desde entonces nos comenzó a instruir en el camino del Señor. Pero para mí, yo decía, como a los 12 años, recuerdo que yo dije esta frase dije, el Evangelio es bonito, porque a mí me llevaban a la escuela dominical y yo sentía algo muy bonito. Yo digo, era la presencia de Dios. Lo que no me gustaba era cuando se ponían a llorar. Y ya van a llorar, pero ¿por qué? Pero sentí algo bonito cuando cantaban las alabanzas. Y a veces no me gustaba ir a la clase. Pues yo iba, pero no era que me gustaba. Porque me gustaba más acá, me gustaba como sentir eso. Yo de acá yo siento mejor. Cuando tenía por ahí 12 años, yo dije el Evangelio, o 13 años, yo dije el Evangelio es muy bonito. Yo cuando tenga 17 lo voy a entregar la vida del Señor. Y cuando tuve 17, yo no quería ser evangélico.
Y no era porque de pronto yo tuviera en contra algo del evangelio, no, pero no quería ser evangélico. Inclusive cuando le entregué mi vida al Señor, cuando ya tuve el encuentro con el Señor, el primer encuentro, yo digo, fueron como 3 veces, 3 dominicales. El primero yo decía, no, yo tenía mis argumentos. Como yo dije, yo no conocía al Señor, yo no estaba enfermo, yo no estaba nada, yo estaba 21 añitos, bien de salud y todo. Pero yo tenía mis argumentos, yo decía, ¿y mis amigos? O sea, que ya no me voy porque ellos van por un camino y pues, cierto, mis amigos. Es más, decía, ¿y mi esposa? Yo evangélico y ella no, yo no quiero ser evangélico. Bueno, 3 dominicales fueron suficientes para yo agarrar todo eso y tirarlo. No me importó. Si voy a quedar soltero, pues gloria a Dios, decía yo. Pero yo no, si voy a mis amigos, o sea, ya no me importó más nada. Y le entregué mi vida al Señor. Pero porque tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Y es que mientras nosotros no tengamos un encuentro personal con Dios, pues las cosas van a pasar desapercibidas para nosotros y no vamos a tener una conciencia de Dios. ¿Sí? Jacob a partir de aquí ya tuvo conciencia de Dios. ¿Sí? Él dijo, yo estoy aquí en este lugar y ciertamente el Señor está aquí. Y no es que estaba, no, está aquí y yo no lo sabía. Entonces vino él a tener conciencia de Dios. Yo me puse a pensar y yo, por ejemplo, estábamos hablando con mi esposa el otro día de un muchacho, yo no lo conozco bien, pero es hermano de una hermana y él vino de la costa bautizado. ¿Sí? Y se puso a estudiar y estudia, no sé, filosofía y ahora no cree en el Señor. Y bueno, eso le da tristeza a uno. Una vez, por allá en un campamento, a un hermano que es de la costa le decían, Bogotá es el cementerio de los cristianos costeños. Eso me dolió a mí. Le dicen, hermano, que Bogotá es el cementerio de los cristianos costeños porque vienen de allá y muchos se apartan. Yo dije, bueno, gracias a Dios yo conocí al Señor aquí. Sí, en la nevera se enfrían, ¿será? Pero bueno, es situaciones que de pronto vienen a trabajar, ¿verdad? Pero deben tener en cuenta algo y es tener esa conciencia de que si yo vengo a trabajar, pero primero está lo primero. ¿Sí? Bueno, yo digo, yo no fui cristiano en la costa. Yo recién llegado a Bogotá, pues aquí fue donde conocí al Señor. Pero uno debe poner siempre como eso en la prioridad del Señor. Pues para mí, y para mí he tenido experiencia en eso que a estas alturas de la vida a mí no me da. Yo si digo, ¿va a pasar hambre? Pues pasamos hambre. ¿Sí? Una vez estando mi esposa ya casi para dar a luz a Melissa, se me ocurrió, me iban a dar vacaciones en mi trabajo, pero resulta que faltaban varias cosas y ya llevaba como 7 meses y faltaban varias cosas todavía y no se las habíamos podido comprar, entonces ya me iban a sacar a vacaciones, pero no habían encontrado mi reemplazo de las vacaciones. Y se me ocurre la brillante idea a mí de decirle a mi jefe, oiga, don Helber, ¿y por qué? Pues yo no me paga las vacaciones y yo sigo trabajando normal porque yo necesito. Y claro, él ni corte, listo, chino, me dijo. Bueno, listo. Bueno, eso fue entre semana. Llegué el domingo al culto temprano y estaba abriendo el pastor la puerta del salón de predicación. Y cuando la estaba abriendo y yo llegué, lo saludé, hermano Jorge, Dios le bendiga. El pastor que nos bautizó a nosotros. Y dijo, Dios le bendiga, hermano Jorge, por ahí me enteré que se consagró a trabajar.
Cuando él me dijo eso, yo no sentí la voz del pastor, yo sentí la voz de Dios que me dijo eso. O sea, eso llegó a mi corazón y yo enseguida me quedé callado y para adentro a orar, a pedirle perdón al Señor. Ya había dado mi palabra, ya no podía hacer nada, pero yo le dije, Señor, nunca más vuelvo a poner el trabajo primero que tú. Bueno, no era que yo lo estaba poniendo primero el trabajo que el Señor, sino que como que el Señor, bueno, y después lo vivimos, me quería enseñar a depender más de Él. Amén. Pero yo no tenía eso en mi conciencia. Y bueno, no aprendiendo. Desde ahí, por eso tuvimos una experiencia difícil, pero al final vino la bendición. Entonces, hay jóvenes que es cierto, crecen y bien, dicen el versículo, todo eso, todas esas cosas que se hacen en la iglesia, pero entran al colegio y entonces viene el bachillerato y entonces viene la universidad y se desaparecieron. Pero entonces en esta noche, bueno, tanto los jóvenes como nosotros ya, porque también eso sucede en los adultos ya en un trabajo. Le piden al Señor un empleo y entonces se olvidaron del Señor. Cuando yo estaba en una situación que no tenía ni empleo ni nada, una hermana llegó y dijo, hermano, ahí están buscando alguien para trabajar y de 8 de la mañana a 9 de la noche. Y yo había renunciado a mi trabajo porque yo le decía, Señor, yo quiero servirte mejor. Entonces, bueno, no había renunciado precisamente por eso, pero fue una situación como que Dios me puso o su trabajo o escoja. Y yo me decidí por el Señor. Y yo pensaba que no, eso en una semana el Señor no deja desamparado a nadie. 4 meses. Pero fueron 4 meses en los que literal dependimos del Señor. En los que comíamos, desayunábamos y no sabíamos. Bueno, yo ahora digo, bueno, yo no sé qué voy a cenar ahorita, pero yo tengo para comprar la comida ahorita. ¿Sí? Pero en esa época desayunamos y no sabíamos nada. Pero el Señor era ver al día un milagro tras milagros y una cosa, y estábamos en un proceso. ¿Sí? Entonces, ya a estas alturas de la vida uno dice, pues, no, yo no, ya con eso ya como que ya lo va uno aprendiendo un poquito más. ¿Sí? Sí, un hermano decía, ay, usted preocupado y mañana no hay ni arroz. Y dijo, pues duérmase, que para dormir no necesita arroz. Le dijo a la esposa. Una vez, yo era de esos, yo me preocupaba porque mañana que vamos no tenemos nada. Pues, pero el Señor me enseñó. Pero después era mi esposa atacándome a mí, usted está tan tranquilo y para mañana no tenemos nada. Y yo tuve que orarle al Señor, Señor, tú me enseñaste a mí, enséñale a ella. Porque eso no me lo voy a aguantar. Entonces, bueno, aprendimos a depender del Señor. Y a tener esa conciencia de que Dios, o sea, cuando uno tiene esa conciencia que Dios está ahí, que lo va a ayudar, que tiene esa disposición, porque a veces, sí, depende de tener eso, pero tener la disposición y el Señor actúa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me duele cuando yo veo a esos muchachos y van a la universidad y traen un pensamiento, o sea, una cosa que a mí me duele porque yo decía, oye, ¿qué pasó con este muchacho? Porque van, por ejemplo, y bueno, la ciencia, le hablan de la ciencia y viene un profesor que es ateo y porque el profesor es ateo ya entonces y habla de la ciencia y de todas esas cosas y que quién le prueba, entonces se quedan como, sí, sorprendidos. Pero en medio de eso es no tener conciencia de Dios y andar así como a medias y no conocer
el Dios que ellos de pronto dicen seguir y tener conciencia de ese Dios, ¿sí? En todo lugar donde uno pueda ir, ¿sí? Daniel y sus 3 compañeros, ellos tomaron una decisión y ellos tenían conciencia de Dios. Les enseñaron sus padres, ¿cierto? Y a veces uno lee y, bueno, uno podría pensar, no, pero es 4 jóvenes, pero es que no fueron 4 jóvenes nada más. Si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios dice que no solo a ellos 4, ¿cierto? No fueron a ellos 4 que llevaron cautivos, llevaron a un montón, ¿sí? La Biblia dice, Daniel, capítulo 1, dijo el verso 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje del real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces no fueron 4, fueron muchos, fueron varios, yo no sé cuánto, pero fueron más de 4. Y estando allá cautivos, cualquiera puede decir, yo estoy aquí cautivo y yo tengo que hacer lo que ellos me demanden, ¿cierto? Pero hubo alguien que se paró en la raya y dijo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Y uno dice, bueno, ¿y los otros 4 qué pasó? Y los otros muchachos, o sea, Daniel. Y miren que a mí me causa curiosidad porque no dice, y los 4 muchachos propusieron en su corazón no, dice Daniel. Daniel. Si ve que de pronto nosotros sí podemos impactar en la vida de otro y dar ejemplo a la vida de otro. Y Daniel impactó en la vida de 3 más. Y esos 3 dijo, bueno, nosotros vamos con usted, ¿cierto? Nosotros creemos lo mismo que usted, pues unámonos. Y Daniel impactó la vida de eso. Lo que pasa es que a veces nosotros, lo que decía la hermana Maribel predicando el martes, es cierto, la sociedad a uno como que lo condiciona. Ella decía, si voy con la falda, alguien me mira por la falda, una persona, pues no. Me mira otro, cuando ya me mira el cuarto, ya yo digo, ¿qué tengo? ¿Cierto? Y así, así pasa. ¿Cierto? Bueno, ¿y por qué me mirarán? Pero usted y yo, a mí me he quedado mirando personas y uno dice, bueno, ¿y este qué? Pero uno sabe qué es. Es la gracia del Señor. Porque a uno también se lo han hecho saber, ¿cierto? Entonces, Daniel impactó allí. Estaba en otro reino, pero el reino de Dios iba con Daniel. Amén. Una hermana, la hermana Juliana, estudiaba comercio internacional en una universidad y ahí había un profesor ateo. Y cuando se enteró que ella era cristiana, Dios mío, ella decía, este profesor me va a hacer perder la materia. Ella, bueno, él le preguntaba, pero a veces trataba de no ir a entrar en contienda con él, porque el que manda, manda. Entonces, de pronto ella decía, no, me hace perder la materia. Y entonces entonces a veces se quedaba callada, todo eso. Pero nunca contradijo lo que era ella. Ni tampoco, porque a veces nosotros con las palabras no podemos contradecir, pero con nuestros hechos sí podemos contradecir lo que somos, ¿sí? Negamos lo que somos con nuestros hechos. Entonces, bueno, ella siguió. Al final del semestre, oh sorpresa, cuando se dirige a ella delante de la clase el profesor y dijo, yo la admiro en medio de todo a usted. Y ella se quedó sorprendida, pero ¿por qué? Sí,
me vive criticando y cuántas veces pues. Dice, porque usted, con todo lo que yo le he dicho, con todo lo que yo le he hecho, usted nunca ha negado su fe. Y eso le admiro yo a usted. Entonces, dice uno, hombre, vale la pena. Vale la pena tener esa conciencia de Dios en la universidad, en el colegio, en el trabajo, ¿cierto? Porque vea, yo siempre he dicho, en las películas, en las novelas, el bien siempre triunfa sobre el mal. Y nosotros con el Señor Jesucristo la tenemos más que asegurada. Así nos pase lo que nos pase, vamos siempre a triunfar. A nosotros este evangelio en el que estamos está hecho para que nosotros en la situación que estamos salgamos victoriosos. ¿Sí? Solamente que hay que ser conscientes que hay un Dios todopoderoso que nos quiere respaldar, que quiere poner gracia en nosotros. Lo que pasa es que hay una decisión que no le corresponde tomar a Dios, sino que la corresponde tomar nosotros. Y Daniel propuso no contaminarse. ¿En dónde? En su corazón. Señor, yo no me quiero contaminar. Esa comida se la ofrecen a los ídolos y después nos la traen a nosotros. Bueno, yo no quiero contaminarse con eso. Yo no sé los demás, pero yo no quiero contaminar. Los demás también tomaron su decisión. Y no se oye hablar de ningún otro, solo de 4, ¿cierto? Y los otros 3 también hubo el momento que también fueron para ellos y dijeron, no vamos a adorar la estatua. ¿Cierto? Los 3 muchachos. Y dijeron, no la vamos a adorar, no es necesario que nos vuelva a repetir porque el rey los quería. ¿Cierto? No lo vuelva a repetir porque no lo vamos a hacer. Y no lo hicieron. Y el Señor lo respaldó. Amén. El Señor estuvo con ellos. Hay algo importante de tener conciencia de Dios y es que nos da identidad. La conciencia de Dios usted lo hace, yo soy lo que soy por el Señor y nos da identidad de lo que nosotros somos. ¿Sí? Porque cuando alguien es cristiano y actúa de una forma y con sus hechos dice lo que no es, confunde a la gente. Y le dice, y es ahí cuando escuchamos, ¿y tú no eres cristiano? ¿Y por qué haces eso? Bueno, es como irracional. Yo a veces digo, bueno, si eso es malo, hacerlo, o sea, es malo hacerlo uno, pero si lo hacen ellos no es malo. ¿Sí? Si usted ve a un cristiano o un converso en cristiano tomándose un trago de licor, enseguida lo señala. Y usted no es cristiano, ay, usted no se lo toma también. Usted se lo toma, ¿cierto? ¿Y usted cree que es malo? No, yo no, pero tú eres evangélico. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Por eso yo digo que el evangelio le da una dignidad al ser humano. Una dignidad. Es que el Señor dijo que estamos con Cristo en lugares celestiales. Cuando la Biblia dice allá en Efesios que el Señor nos levantó y nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Bueno, a eso se refiere. Que el evangelio da una dignidad al ser humano. Que el que vivía con la cabeza agacha, pues ya no, el Señor se la levanta así, levante la cabeza. ¿Sí? Y vive con una dignidad. Por eso, vea, usted puede ver al presidente de Estados Unidos, al rey más importante, tomarse un trago de licor y nadie le dice nada. Pero que se lo tome un cristiano y verá. ¿Por qué? Porque ellos saben en su conciencia que hay una dignidad. Aunque no lo expresan ni tampoco tendrán esa
la teoría, pero en sus conciencias saben que esto tiene un alto grado de dignidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando nosotros decimos que hay que tener conciencia del Señor, que hay que en todo lugar, mejor dicho, tener lo que llama el apóstol Pablo vuestro culto racional. Porque a veces nosotros nos volvemos religiosos. ¿Y por qué? Porque nosotros aquí estamos santos, pero salimos de aquí, ¿qué pasa? Ahí el problema. Entonces nos volvemos religiosos. No, yo voy, el que va a la iglesia y confiesa allá sus pecados y le dice, no, haga tres Padre Nuestro y ya sus pecados les son perdonados. ¿Cierto? Entonces eso es religiosidad. ¿Cierto? Es una religiosidad. Así nosotros nos convertimos, ¿sabes? Vengo al culto y en el culto, como yo dispongo mi vida, dispongo eso, el Señor obra. Y uno dice, no, es que allá es. Sí, aquí es, pero allá afuera también. Por eso Pablo dice, vuestro culto racional, ¿cierto? Que es 24/7. A veces uno dice, voy para el culto, pero si yo estoy en culto. ¿Sí? Llévese esto, usted está en culto en su trabajo, está en culto en su colegio, está en culto en su universidad, está en culto en la calle, en el baño, en el cuarto, donde quiera esté, está en culto. Eso es tener conciencia de Dios. Porque donde quiera uno tiene conciencia de Dios. El muchacho, le decían los compañeros, vamos, todos los sábados le decían, camine, vamos a tomarnos unas cervezas. Y todos los sábados era, claro, se lo decían porque él sabía que era cristiano. Hasta que un día, bueno, cosa del Señor seguramente, le dijo, bueno, listo, yo voy a ir con ustedes. Y se quedaron sorprendidos. Yo voy a ir con ustedes. Y dijo, listo, pero con una condición. Porque ellos le decían, vamos que allá no va a llegar el pastor. Entonces, hasta que un día le dijo, yo voy a ir con ustedes, pero con una condición, que en el lugar donde vayamos no va a estar Dios. Y todos se quedaron así. Y no solo eso, entendieron. ¿Sí? Esa fue la respuesta. Yo voy con ustedes, pero si en el lugar donde vamos a ir no está Dios. Y lo dejaron de molestar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, tenemos una identidad, no somos religiosos. Porque igual aquí, que en el culto, yo puedo también en el trabajo orar, gozarme en el Señor, en mi casa, lo mismo, estoy en culto. Lo que pasa cuando nosotros decimos, voy a culto, bueno, se acabó el culto. No, el culto no se ha acabado, todavía sigue en culto, sino que lo hemos llamado de esa forma. Pero de aquí usted sigue en culto, de aquí hasta la casa donde llegue, sigue en culto, porque usted está en un reino que no se limita a 4 paredes. La Biblia dice que el reino, que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al de Jesucristo. Y este reino no es un reino material, es un reino espiritual. Y ese reino va con usted en todas partes. Amén. Por eso es que cuando nosotros tenemos esa conciencia de Dios, entonces venimos y no es que, por ejemplo, a veces nosotros, no, es que el diablo anda buscando a quien devorar. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Pero es que el versículo, bueno, terminamos el versículo, ese sí dice, pero no leemos el siguiente. Y el siguiente dice, al cual resistid en la fe. O sea que cuando usted tiene fe, resiste el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo le puede decir lo que sea, no, pero yo creo en Jesucristo. Amén.
Yo creo en Jesucristo y no, pues el diablo, usted hizo esto y esto. Ah, sí, sí es verdad, puede ser verdad, ¿cierto? Pero la Biblia dice, el Señor dice que Él me perdona. Eso es resistir al diablo, ¿cierto? Entonces, a veces leemos, pero no leemos lo otro, ¿sí? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no es que usted venga y entonces se salga del reino y, bueno, se puede salir, ¿no? Pero no es que el diablo lo lleve allá, no, usted anda en un reino y ese reino es el reino de nuestro Dios, el reino del Señor Jesucristo en el cual Él nos ha trasladado a ese reino. Y ese reino, ¿sabe qué hace? Usted las peleas, el diablo no lo lleva a su reino, usted lo trae acá, porque aquí en este reino estamos, nos metieron aquí para vencer, porque si nosotros no salimos de este reino, ahí sí perdemos. Pero cuando el rey, usted trae al diablo a pelear acá, él es el que se mete a pelear acá. Entonces usted tiene todas las armas para vencerlo. El problema está en que yo me salga de allá a pelear con él allá. ¿Sí? Cuando yo me salgo a pelear allá con él, claro, ahí sí ya llevo todas las de perder. ¿Por qué? Porque pierdo toda la protección que tengo de este reino. Pero cuando estoy aquí, no es que el diablo me saque, entonces me lleva allá, no. El diablo se tiene que meter acá y aquí es donde tiene que pelear conmigo en este reino, ¿sí? Entonces, hermanos, seamos conscientes de eso, de que el Señor Jesucristo nos trajo para que tengamos nosotros, vivamos bien aquí en este reino. Porque imagínense, yo a veces me pongo a pensar que uno estando como con un pie aquí y otro allá, ni es feliz aquí, ni es feliz allá. El que no conoce a Dios dice, yo soy feliz aquí, porque esto es lo único que él conoce y no tiene más nada, ¿sí? Pero cuando a uno le muestran algo mejor, ¿cierto? Cuando uno le muestran algo mejor, uno que yo crecí entre el campo y la ciudad y veía, cuando un perro no le echan comida en una casa, ¿qué se hace? Se va a buscar para la otra y donde le echen comida ya está. Allá se la pasa. Oye, ese perro, ¿por qué no la pasa aquí? Pues no le echa comida. Y allá sí le echan. Allá se la pasa. Allá está el perro, bien. Y no quiere venir para acá. Entonces, él se decide por una parte. ¿Cierto? Hombre, nosotros decidámonos por una sola. Y por el Señor, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, hermanos, la conciencia de Dios también tiene que ver con la comunión que tenemos con Dios, ¿sí? Comunión, común unión, ¿sí? Cuando yo estoy ligado al Señor y tenemos comunión, quiere decir que lo que yo hago agrada al Señor y el Señor se agrada de eso, ¿sí? No lo contrario, no lo que hace Dios me agrada a mí, porque Dios puede tomar alguna decisión que a mí no me guste mucho, ¿cierto? El Señor dijo una parábola. Bueno, habían dos hijos. A uno le dijo, vaya a hacer esto, y él dijo, sí, ahorita voy, y no fue. Y el otro le dijo, vaya, haga esto, y ese dijo, no voy a ir. Pero después se reflexionó y fue. ¿Con cuál se agradó el padre? Con el que fue a la final, con el que dijo que no iba y después fue. Entonces, a veces a nosotros hay cosas que yo a veces a mis hijos, ay, pero ¿qué tengo que hacer esto? Y, sí, es que hay cosas que uno toca hacerlas, ¿sí? Pero cuando Dios, vea, cuando uno hace cosas, cuando uno dispone su corazón y uno las hace, y después en respuesta a eso, Dios lo bendice. No estoy hablando de lo material, no estoy hablando, puede ser con lo material, pero cuando Dios lo bendice,
con una bendición espiritual que le hace entender algo, ay hermano, eso es lo más glorioso que uno puede, o sea, yo, gloria a Dios por ustedes que estudian y todo eso, yo no estudié, yo estudié mi bachillerato y por ahí algo de cocina y algunas, pero no es que esté en contra de los que estudian, no, estudien, capacítense, pero a pesar de que yo no he estudiado, Dios a mí me ha hecho sentir un hombre realizado. Como si cuando uno tiene una profesión y le gusta y trabaja en eso y se desarrolla en eso, y yo digo, se debe sentir bien, ¿no? Un jugador de fútbol, desde niño jugando fútbol y gana plata, millones de pesos jugando fútbol y eso le gusta, pues eso es sentirse realizado. Pero aquí en el Evangelio, hacer la voluntad de Dios y que Dios le haga saber a uno que Él en esos momentos, no sé, en dificultades o en la alegría y que Dios está ahí, eso lo hace sentir a uno, el ser, mejor dicho, lo hace sentir pero realizado en la vida. Amén. Porque no hay nada más grande que uno saber eso, sentir eso, que uno está haciendo la voluntad de Dios y que a Él le agrada. Eso es sentirse uno realizado. No para qué más, digo yo. Entonces, tener conciencia de Dios es tener esa comunión con Dios, ¿sí? Tener esa comunión para en cualquier momento. No va a decir uno, no, que es que si llegan las tentaciones. Es que el problema no es que lleguen las tentaciones, el problema es que uno entre en las tentaciones. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, orad para que no tengan tentaciones. El Señor dijo, orad para que no entréis en tentación. No es que no van a llegar las tentaciones, pero ahí es donde está la capacidad. No, yo no, ¿cierto? Llega la tentación y yo, no, es que yo estoy en otro reino. Yo no le jalo a eso. Ya. Llegan, siempre van a llegar, a diario van a llegar. Los malos pensamientos es que a veces uno dice, no, que es que, no, los malos pensamientos llegan. Pero ahí está si usted los hace dejar hacer nido ahí en su cabeza. Y entonces ahí es donde está el problema. Pero la Biblia dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Entonces cuando lleguen esos malos pensamientos, digo, yo bote pensamiento en el nombre de Jesús a la obediencia. Y eso se tiene que ir. Entonces, hermanos y jóvenes, qué bueno es que ustedes lleven esa bandera, ¿cierto? Porque a veces la llevan así, pero después la bajan. Entonces, hay que seguir adelante, no importa. Piensen en Daniel. Y allá les podía costar la vida, aquí también de pronto. Pero la salvación es más valiosa. Amén. Estemos en pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a serle fiel donde quiera vayamos. Que tengamos nosotros esa conciencia de Dios para agradarle a Él y no agradar a los demás. A Él primero. Y si los demás se agradan en que nosotros agrademos a nuestro Dios, bueno, bien. Si no, pues también. No hay nada que hacer ahí. Entonces Pedro dijo, juzgad vosotros si debemos nosotros obedecer primeramente a Dios o a los hombres, ¿cierto? Ellos le dijeron, no prediquen más en ese nombre, predíquenlo, pero no lo vayan a hacer en ese nombre. Y Pedro y Juan dijeron, porque es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Amén. Orémosle al Señor y pidámosle sabiduría, pidámosle que Él nos guarde donde quiera que vayamos, que guarde nuestro corazón, que ese temor reverente no sea solamente aquí en estas cuatro paredes, sino que lo llevemos donde quiera que vayamos, que seamos íntegros delante de Él. Amén.
que si hemos cometido falta, que nos perdone. El Señor nos perdona. La Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y también dice que vengamos ante su presencia y estemos a cuenta. El Señor es grande y poderoso, y sin Él no podremos hacer nada. Él es el que nos da las capacidades y toda la fuerza. Soberano y eterno Señor Jesucristo, bendito Dios poderoso, Señor de la gloria.